La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Hola, 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 ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. Esto es El Doctor en Casa. En el programa de hoy vamos a hablar de rehabilitación de la deglución. Atención, qué importante. Yo estaba hablando con nuestro invitado, ya le preguntaba un montón de cosas porque es un tema muy llamativo el que vamos a tocar en el programa de hoy. Rehabilitación de la deglución. La deglución es cuando tragamos el bolo alimenticio. Y bueno, rehabilitación, o sea, personas que tienen problemas para poder tragar la comida, lo que deban ingerir. ¿Quién va a hablar con nosotros de esto y nos va a enseñar? Es el licenciado Jaime Mozo. Él es kinesiólogo y fisioterapeuta. Y hay varias enfermedades o problemas o accidentes, de eso vamos a hablar con nuestro invitado, que hacen que una persona comience a tener problemas para deglutir. Entonces, obviamente, vamos a hablar con él, que es kinesiólogo y fisioterapeuta, nos va a explicar cómo se hace esta rehabilitación, qué porcentaje hay de éxito en la rehabilitación y lo que todos los pacientes siempre quieren saber y los parientes de los pacientes también, en cuánto tiempo. ¿Verdad? ¿En cuánto tiempo se va a ver la mejoría y qué se hace mientras tanto? Bueno, ese es el tema de hoy. Interesantísimo. Fíjense en los datos que tenemos. La función alimentaria es un aspecto natural de nuestra vida diaria. Al ser indispensable para garantizar el equilibrio fisiológico, su influencia en la calidad de vida es innegable. Pero hay muchas enfermedades que dificultan la ingesta a cualquier edad y que incluso comprometen el bienestar social. Desde hace algunos años se está produciendo una base considerable en la rehabilitación específica de estos trastornos. Y ese es el tema que vamos a hablar hoy con el licenciado Jaime Mozo, kinesiólogo y fisioterapeuta. ¿Se imaginan algo tan natural para la mayoría de las personas que ni pensamos, verdad? Uno, no sé, ingiere algo, toma un líquido, come algo y masticamos, deglutimos, tragamos y seguimos la vida normalmente. No nos ponemos a pensar en todo el mecanismo que hay para hacer eso porque es algo súper natural en el ser humano. ¿Qué pasa con las personas que tienen problemas? Van a la rehabilitación, ¿cómo se hace esa rehabilitación? De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Vamos a hacer un pequeño corte, yo saludo a nuestro invitado y a la vuelta del corte ya vamos directamente a nuestro tema, rehabilitación de la deglución, con el licenciado Jaime Mozo, kinesiólogo y fisioterapeuta. Ya estamos con nuestro invitado, licenciado Jaime Mozo, él es kinesiólogo y fisioterapeuta. ¿Qué tal, licenciado? Bienvenido al programa, ¿cómo está? Muchísimas gracias por la invitación y muy bien, tratando de explicar muchas veces lo que uno hace día a día. Claro, claro. Que lo que queremos hablar es justamente eso, que nos comente el tema de rehabilitación de la deglución. Pero para llegar a eso, me gustaría que nos explique un poquito algo que es tan natural para todo el mundo que yo nunca me puse a pensar qué cosas pasan cuando tomo un vasito de agua, cuando como algo y hacemos este mecanismo, ¿es verdad? Sí, un mecanismo. De la deglución. ¿Nos puede explicar eso? Bueno, mira, la deglución es un acto natural, un acto automático y es algo que está presente, como te comentaba hace un rato, desde el primer minuto de vida. Porque cuando nace un bebé,
lo primero que hace el médico después de pegarle la palmadita en la cola es ponerlo en la teta, ¿verdad? Para que el nene active el reflejo de succión, pueda sacar la leche de la teta de la madre y tragarlo para la vida. Alimentarse es fundamental para vivir, ¿verdad? Claro. Porque es la energía que recibimos día a día. Y la deglución es un elemento que, si bien es muy complejo, no está abarcado por muchos profesionales justamente por la variabilidad de sistemas. ¿Qué quiere decir esto? Uno traga por la boca, pero cuando uno entra anatómicamente a la porción en donde tiene que ir el alimento, uno tiene la vía respiratoria adelante, la vía digestiva atrás, las narices por arriba y los oídos por los costados. Entonces, este mecanismo de válvulas de cierre y presiones tiene que estar en perfecta coordinación para que se produzca una deglución segura. ¿Cuál es un ejemplo de un trastorno cotidiano o un problema normal de deglución en personas sanas? Es cuando la gente se atora, ¿verdad? O se te va un arrocito y empezás a toser fuertísimo, o ni bien quiera, nunca, ¿a quién no le ha pasado que toma Coca-Cola rápido y le sale por la nariz? Eso es porque una de las válvulas falló y el alimento no pasó hacia donde tenía que pasar. Y esto va pasando por diferentes etapas, en la boca, en la faringe, en la laringe, la tráquea, el esófago, y está muy mezclado el aparato respiratorio con el aparato digestivo. ¿Por qué? Porque cuando uno deglute se produce una apnea automática, uno deja de respirar. Claro. Y hay una porción del cuerpo que se llama la glotis que desciende y protege las vías aéreas para que no se produzca una aspiración. Claro. O sea, eso es redondeando algo grande. En la naturalidad es una actividad cotidiana, diaria, que uno la realiza unas 20 o 30 veces por minuto, porque uno va hablando tranquilamente, de repente tragas la saliva, no te das cuenta cuando lo haces. Y también es un elemento importante para la vida social, porque los grandes acontecimientos, las fiestas, todo conlleva sentarse a la mesa a compartir con los seres queridos. Claro. Y si una persona no puede comer, no puede deglutir, es un problema, o sea, es una frustración que tiene la persona. Claro. Bueno, antes de ir a ese tema de la persona que no puede deglutir y que es el tema nuestro, le quiero consultar algo. ¿Qué pasa cuando nos atragantamos? ¿Verdad? Sí. Con la comida, con la bebida, de repente quisiste hablar, hiciste algo y te puede dar, uno comienza a toser, pero también hay momentos en que no se puede respirar hay una desesperación. ¿Qué tiene que hacer una persona si está sola, por ejemplo? Bueno, eso ya es un atragantamiento, ¿verdad? El atragantamiento es cuando un elemento mayor al diámetro de la tráquea, de la vía aérea, se introduce y la obstruye, ¿verdad? Hay medidas de seguridad para evitar esto. En el paladar uno tiene algo que se llama los pilares posteriores, que son unos músculos que van desde el paladar blando hacia la boca, que cuando el alimento es mayor a ese diámetro se produce el reflejo de arcada. Claro. Uno en la boca tiene dos reflejos, el de tos y el de náusea, el nauseoso. Si se produce el tusígeno, uno expele con la tos. Si ya es muy grande, uno directamente, el cuerpo se protege tratando de vomitar. Claro. Si esos dos sistemas de seguridad se atraviesan y el elemento llega a la tráquea, se produce un atragantamiento y es un problema severo, porque puede acabar con la vida en minutos, porque uno se asfixia. Si estás solo, lo ideal sería tirarse al suelo, golpearse el pecho para tratar de sacarlo. Lo normal es hacer lo que se llama la maniobra de Heimlich, famosa. Se abraza, se pone el puño en la boca del estómago. Otra persona le abraza al que no puede respirar. Le aprieta la boca del estómago y hace una presión hacia adentro y hacia arriba, haciendo presión para que él pueda expulsar eso. Si estás solo, podés hacer una carta para despedirte de tus seres queridos. Bueno, eso sí es una cosa grande, eso ¿verdad? Es grave. Ahora, pero eso que son un pedazote, pero muchas veces un pedacito de algo, por, no sé... Un arroz. Claro, y son minutos que uno se queda así sin poder respirar. Ahí ¿qué tiene que hacer? El cuerpo se defiende solo. Ahí lo que uno tiene que hacer es, lo que el cuerpo hace automáticamente es toser con mucha fuerza.
no son esas tosecitas que uno está así Sí. hace y pasa. No, estas son toses fuertes. ¿Usted hace cuánto que está en nuestro país? 15 años. 15 años. Sí. Entonces ya habrá escuchado San Blas, ¿verdad? Sí. Que la gente dice cuando se atraganta y levanta los brazos. Claro, Hay que levantar los brazos. No le digo, no pregunto lo de San Blas, le pregunto lo de los brazos. Los brazos cuando puede- te estás atragantando, ¿no? Puede o no ayudar. Yo creo que es una medida de pedir auxilio antes que algo fisiológico, ¿verdad? Sí. Pero lo ideal es apretar y que salga lo que está atragantando. Claro, Es la única manera. Claro. O si ya es muy severo, o sea, cuando viene la urgencia y no se puede salir, lo que se hace es una incisión, Uy, se abre la tráquea y se retira el objeto. claro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se hace para asegurar que la persona respire? Se hace una traqueostomía percutánea. En las películas muestran que Sí, vienen con un sí, bolígrafo. con un bolígrafo. ¿verdad? Bueno, eso acá no existe, ¿verdad? Pero un cuchillo, algo para abrir y que entre salga aire. ahí Claro, para no, atrás. que entre aire hasta que la persona pueda ser enviada a un centro asistencial para remover lo que le está Claro, obstruyendo. claro. Pero eso ya es algo súper complicado, Claro, ¿verdad? claro. Eso no tiene rehabilitación porque es un accidente. Sí. Bueno, pero, o sea, ¿cómo podemos evitar masticar bien, poner Masticar bien. pedazos chiquitos Pedazos chiquitos, no Y- comer rápido. y no hablar cuando estamos comiendo? Porque eso nos pasa mucho a las mujeres, porque queremos contar algo y ahí se Es va que la... es muy difícil que las mujeres dejen de hablar Por en eso, cualquier doctor, momento. le Entonces, pregunto. A mí me pasó muchas veces ya eso. Porque quería contar algo y justo estaba tragando y bueno, ahí, y pasa. claro. Ah, esto pasa a muchos, es fisiológico que pase este tipo de atragantamiento pequeño Sí. en ancianitos, ¿verdad? Ajá. Los ancianos son los que tienen, cuando no tenés ningún tipo de enfermedad o problema mecánico que altere la deglución, se produce de manera fisiológica en abuelitos. El típico abuelito que te dice, Sí. no puedo tragar bien la carne, cuando tomo agua toso mucho. ¿Y eso porque por la edad qué le pasa? Primero por la edad, porque el mecanismo de la deglución está controlado por el sistema nervioso. Entonces, al haber una disminución de la funcionalidad del sistema nervioso, Claro. empieza... Disminuye la porque- funcionalidad de todo. Claro. Y la deglución es muy específica, o sea, es muy cronometrada, no sé si me entendés, o sea, Sí. un paso tras otro. Falla uno y se produce enseguida. Claro. Lo más mínimo. Lo importante es detectar eso. Y por eso son importantes los estudios diagnósticos. ¿Y qué tipo de estudios uno hace? O sea, si no tenés ningún problema, no te vas a ir a hacer ningún No, estudio. no Ahora, te vas a hacer. un abuelito, ¿a Sí. partir de qué edad estamos hablando de que ya puede comenzar a tener algún tipo de problema de manera de hacer ya el estudio para ver cómo está? Yo creo que la gente se tiene que empezar, más que una edad, es difícil decir a partir de ahora vas a tener. Sí. ¿Verdad? Porque hay gente que joven le agarra enfermedades complicadas como Parkinson, Alzheimer, Sí. que alteran la deglución. Sino hay que fijarse nomás en el abuelito cuando come. O sea, si uno está en la mesa y ves que el abuelo o la persona mayor le cuesta, tose, Es como que le cuesta tragar. le cuesta tragar a dificultad, porque como dijiste al comienzo del programa, son presiones las que actúan y las diferencias de presiones las hacen músculos. Y cuando los músculos pierden la fuerza, Claro. las presiones no son efectivas. ¿Ya? Un ejemplo claro de cómo un músculo genera una presión es cuando uno toma tereré. Porque vos decís, pero ¿cómo? Si eso es chupar. Bueno, ¿cómo se chupa? Se coloca un objeto en la boca. Sí. El buchinador, que es un músculo que está acá. Buchinador. Buchinador. Que uno hace buches. Porque Y infla la- abuchea. No. También. Bueno, buchinador. El músculo buchinador se encarga de hacer una presión negativa. O sea, la presión dentro de la boca disminuye y hace que el líquido vaya de donde hay mayor presión Claro. hacia donde hay menor Sí. presión. ¿Verdad? Entonces uno hace Claro. por los músculos. Sí. Lo mismo ocurre con las presiones en el sistema de la deglución, digamos, de la masticación y para deglutir. Sí. ¿Ya? Entonces hay que mirar el abuelito, denotar signos de riesgo, que son, como te dije, la tos a repetición. Cuando come arroz se atora y tose con repetición. No puede comer sopa paraguaya de manera tranquila, le cuesta masticar y tose mucho. O si no, el otro tipo de problema deglutorio es cuando no puede procesar el alimento. Hay abuelitos que vos le das el alimento y mastica, no lo mueve, está 2, 3 minutos y no lo pasa, y uno tiene que decirle, hey, abuelito, traga. Y él se acuerda y traga, porque el reflejo está afectado en la boca.
Va por partes. Claro. En la deglución tiene una parte oral, tiene una parte faríngea y tiene una parte esofágica. Entonces, se puede afectar en diferentes partes. Pero esto sí o sí nos va a pasar a todos. Si Con tenemos... suerte no. La cantidad de pacientes que tienen trastornos deglutorios no es tan alta. Ah, o sea, no es porque ya tenés muchos años, los músculos están No, todos no, ya no, no es cansaditos, tanto. sí o sí vamos a tener. ¿no? ¿De dónde viene este tema? Mira, yo soy kinesiólogo. Sí. Yo estoy formado primeramente en rehabilitación neurológica. ¿Ya? La rehabilitación neurológica es cuando vos tenés pacientes con afectación del sistema nervioso central o periférico. Sí. ¿Ya? Los pacientes que tienen afecciones del sistema nervioso central, o sea, en la cabecita más que nada, son pacientes que tuvieron ACV, que es el derrame, Sí. pacientes que tuvieron traumatismo cráneoencefálico, cuando tienen accidentes, se golpean, y pacientes que tienen lesiones medulares. El paciente que tiene un trastorno en el cerebro, el ACV, se produce un cuadro que se llama hemiplegia, Sí. en el cual la mitad del cuerpo no funciona igual que la otra mitad del cuerpo, o sea, Sí. está en deterioro del funcionamiento. Y esto es en todos los músculos, no es solamente la mano o el pie. Claro. El Los rostro. El rostro, el pulmón, los músculos respiratorios, los músculos, o sea, los músculos Todo. que hacen la digestión, ¿verdad? Todo lo del lado está afectado. Entonces, la deglución, como es simétrico, tiene músculos que hacen presiones de izquierda y derecha, muchas veces de un lado, no es tan efectivo justamente por la hemiplegia. ¿Me entienden? Entonces, Entiendo. de ahí nace la necesidad de especializarse. Claro. Porque yo tenía muchos pacientes con trastornos neurológicos que volvían al hospital o volvían a la terapia intensiva porque se broncoaspiraban. Porque iban a una neumonía y una infección. ¿Por qué? Porque no podían manejar su saliva. Entonces ahí vi, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y llegué a esto. Por eso es kinesiólogo y fisioterapeuta, especialista en rehabilitación de la deglución. De la deglución, sí. Perfecto. Vamos a hacer un pequeño corte, licenciado. Nosotros volvemos enseguida. Vamos a seguir aprendiendo porque está genial nuestra conversación de hoy. Volvemos ya. Continuamos charlando con nuestro invitado, el licenciado Jaime Mozo, él es kinesiólogo y fisioterapeuta. Estamos hablando de la rehabilitación de la deglución y yo me estoy equivocando. Bueno, tenemos material preparado por el equipo de producción que habla de la deglución. Vamos a presentar esto y después nuestro invitado nos va a decir si está bien o hay que corregir algo. La deglución. La deglución es definida como la actividad de transportar sustancias alimenticias sólidas, líquidas y saliva desde la boca hacia el estómago. Este mecanismo se logra gracias a fuerzas, movimientos, presiones y relajaciones que se producen en la boca, faringe, laringe y esófago. Esta actividad dinámica neuromuscular compleja depende de un grupo de conductas fisiológicas controladas por la actividad del sistema nervioso central y periférico. La deglución puede dividirse en 4 fases. Preoral, fase voluntaria que inicia el proceso y forma el bolo alimenticio. Oral, se produce la propulsión del bolo hacia la región posterior. Faringea, constituye el pasaje del alimento a través de la faringe hacia el esófago. Esofágica promueve el pasaje de la comida desde la faringe hacia el estómago. Bueno, el doctor nos va a explicar esto porque yo decía, ¿por qué se queda acá? Todo manchado. Sí, no es eso lo normal, ¿verdad? Claro, generalmente los estudios que se hacen no se hacen a personas sanas. Claro. Se le hace a una persona que tiene un trastorno. ¿Verdad? En el video que estabas viendo recién se llama una videofluoroscopia con contraste de varios. ¿Qué se hace? Se le lleva al paciente hacia un tomógrafo de los antiguos, no los helicoidales, los nuevos. Sí. Se coloca a 90 grados la cama, se coloca el emisor y al paciente. Es como que le coloques una cámara de costado. Claro. Y lo que se hace es activar la fluoroscopía. Hay una emisión constante. Se le ¿verdad? hizo un contraste, ¿verdad? ¿O no? Se le da alimento con contraste. Se utiliza sulfato de bario. En un yogur, Sí, en lo que sea. ¿verdad? Usamos pan con pan
este pan blanco Sí. con queso untable y se le Sí. pone un poquitito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros vemos el mecanismo, cómo mastica la persona, Sí. cómo hace la propulsión del alimento hacia la parte posterior de la boca y cómo se produce la deglución y cómo va pasando por las diferentes etapas. Se ven los mecanismos de cierre y apertura y se ve y se continúa hacia el estómago para garantizar que no haya un reflujo, Claro. ¿verdad? Desde el Claro. estómago hacia las vías aéreas superiores. Sí. Y el otro estudio diagnóstico que se realiza es una fibroscopía, que viene un médico, yo trabajo con el doctor Esteban Espínola, que es Sí. otorrinolaringólogo en la clínica, en Fisiomed, y con él lo que hacemos es colocar una cámara a través de la nariz con fibra óptica, ¿verdad? Una camarita, se ve el vestíbulo, que es la zona, digamos, de conflicto, y se le da alimento al paciente. Y podemos observar si el alimento pasa al esófago, se queda en el vestíbulo o penetra hacia las vías aéreas, ¿verdad? Eso se hace también, es un estudio que se realiza en un consultorio Sí. normal, ¿verdad? Con el equipo del médico, ¿verdad? Pero, ¿y la camarita en la nariz? Sí, es una... ¿Hasta dónde? Va por la nariz y llega hasta el vestíbulo, que ¿Pero sería... y eso que con una anestesia algo o así En nomás? primera instancia se trata de hacer sin anestesia, porque si yo te anestesio y te doy de comer, tú no vas a sentir de manera Claro. correcta el alimento. No duele, ¿ya? Molesta. Molesta. Más vale meterte Yo algo cuando en la hice, nariz. cuando hice la especialización, quise que me hicieran la fibroscopía para después explicarle al paciente qué es Claro. lo que siente. Sí. Y es como que te limpies la nariz con un paraguas, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! Esa es más o menos la sensación, Sí. pero no es doloroso. Es molesto, Claro. pero no es doloroso, ¿verdad? Ya. Y es necesario, ¿verdad? Claro, Porque no, se detectan cosas obviamente. que yo no puedo adivinar qué pasa ahí adentro si no observo. Claro. Entonces, lo último que se está haciendo, lo que están haciendo mis profesores, ¿verdad? Los que escribieron el libro y están trabajando en Buenos Aires, es combinar los dos. Le hacen la fibroscopía mientras hacen la videofluoroscopía, ¿verdad? Entonces, Claro. hay una Ven. combinación. Ven, Todo. pueden coordinar y eso es Claro. muy, muy bueno. Sí. Bueno, pero lo normal Sí. para la gente que no tiene problemas es Sí. que eso mismo que veíamos, masticar, pero tragar y que no Y se pasa. quede ninguna cosita. No queda ¿verdad? nada, Ajá. no queda nada, limpia completamente. ¿Y por qué a esa persona le quedó? ¿Qué, por ejemplo, hace que se queden ahí en el...? Y primero, probablemente el paciente que estábamos viendo ahí, o sea, que se veía en el video, probablemente él tenía una hemiplegia, porque los músculos, o sea, los pacientes que nosotros vemos en primera instancia son pacientes post-ACV. Entonces, lo más probable es que Claro. tenga un ACV. No puedo decirte con cierta certeza Sí. porque tendría que ver el video de nuevo. Pero entonces, ¿qué pasa? Como te comenté, el alimento lo mete a la boca, lo traga, la glotis cierra la vía aérea, quiere pasar, pero no hace la fuerza necesaria como para pasar todo el Queda. alimento. Y queda ahí. Entonces, ahí, si el paciente queda y la sensibilidad está afectada, el paciente se va a quedar ahí quieto. Y no va a pasa nada. sentir porque está en la mitad del cuerpo ya. Con disminución de la sensibilidad. Si es un paciente normal, si a vos te queda un granito, algo, Ay, no. saliva, uno empieza Sí. a toser Sí. con fuerza. Sí. Este paciente probablemente no tenía sensibilidad. Bueno, ¿y eso qué es que estamos viendo ahí? Esa es la fibroscopía. ¿Ya? Ajá. La fibroscopía, tenés que hacerte la siguiente idea. Se introdujo la cámara a través de la nariz Sí. y nosotros estamos viendo lo que es las cuerdas vocales, que son ese que parece una B corta. Sí. Arriba tenemos los senos aritenoides, ¿ya? Que esos se mueven, se unen así y cierran las cuerdas vocales. Ese es el vestíbulo. Ah, ya. ¿Ya? O sea, de arriba estamos viendo... Estamos mirando desde arriba. Desde arriba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y la comida va a aparecer por dónde? ¿O La el comida ahí no tiene que aparecer. líquido? Ajá, ¿ya? ya. Lo que hay normalmente son acúmulos de saliva en los senos piriformes, que serían, viste que hay como dos pocitos arriba de los senos aritenoides, están Sí. como los dos puñitos, digamos Sí. así, y hay unas bolsitas arriba. Sí. Ahí generalmente hay saliva, normal, Sí. común y corriente. ¿Cuál es el problema? Que si ese seno aritenoide, el otro día hicimos una fibroscopía con Esteban a una paciente y ella tenía parálisis de una cuerda vocal. Entonces, un seno estaba quieto y el otro se movía. Entonces, compensaba este cierre, ¿verdad? Ese punto ya es que digamos que es el último sello de seguridad antes de que se produzca la aspiración. Ya. Si entra alimento entre las cuerdas vocales, se va a los pulmones. Claro. Y eso es complicado.
Claro, Bastante claro. complicado. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros, ahora todo el mundo que está viendo el programa hará lo mismo que yo, era fijarse cuando tragas saliva, cuando tragas un Claro. agua o algo? Hacemos así y sentimos que ¡clic!, se cierra algo. ¿Qué es eso? Primero se cierra algo y se mueve algo. Sí. Nosotros, mira, hacer el siguiente A ejercicio. ver. Te voy a hacer un ejercicio. Sí. Toma agua y mantenerla en la boca. Tócate acá. Traga. Me da risa, doctor. Vamos a hacer con otra. Voy a intentar, pero a mí me da ataque de Un risa. ratito. A ver, no, me ¿Y pongo qué serio. hago? Sí. Tocas acá Sí. y tragas. No sirvo. Bueno, entonces ahora sin el Bueno. agua, porque si no me vas Sí, me vas por a matar favor, todo. no. Toca acá. Traga tu saliva. Algo sube y baja. Sí. ¿Verdad? Ese es el hueso ioides. Es un hueso que tiene... Un hueso. Un hueso, sí. El hueso ioides es el único hueso que no tiene articulación con otros huesos, sino que está... Hagan, prueben, se van a dar cuenta que tiene. ¿Y Que por qué me su- cambia la voz cuando me agarro acá? Porque estás presionando la tráquea claro. y las cuerdas vocales se mueven. Entonces, ¿qué pasa? Ese hueso se encarga de irse hacia adelante y hacia arriba, Sí. arrastra la tráquea y deja el espacio para que el esófago se abra y pase el alimento, Claro. ¿verdad? Entonces, vos decís, la gente se toca acá y algo sube y baja. Ese es el hueso ioides, ¿verdad? Y porque su acción es de tracción, se produce el movimiento de la manzana de Adán, que le dicen, que es el primer cartílago Sí. que tiene la tráquea, que es el más grueso. Porque ese se eleva hacia adelante y hacia arriba y abre el espacio para que el esófago Claro. reciba el alimento. Perfecto. Ese es el movimiento que uno siente. Ahí están implicados músculos que van desde el cráneo hasta la mandíbula, hasta el cuello, Que jamás pensamos ni nos molestamos en saber que existen hasta que tenemos algún hasta que tipo de tenemos el problemas. problema. Exactamente. Bueno, y de eso se trata este siguiente material, los trastornos deglutorios. Vamos a ver, por favor. Los trastornos deglutorios, disfagia, implica la progresión dificultosa del bolo alimenticio de la boca al esófago, que trae como consecuencia el incremento del riesgo de que parte del alimento penetre hacia el esfínter laríngeo o que incluso lo rebase, penetrando así en las vías aéreas inferiores. Pueden manifestarse con síntomas evidentes como la tos, el ahogo, el atoramiento, la salida de alimento por la nariz, etc. durante y o después de la ingesta. Pero otras veces los síntomas son silenciosos y la manifestación podrá ser el aumento de secreciones, las otitis a repetición, la enfermedad pulmonar recidivante, la detención o pérdida de peso. Los trastornos de la deglución son más bien una sintomatología asociada a otras enfermedades, como las neurológicas no progresivas, como el ACV, neurodegenerativas como Parkinson, enfermedades o cirugías de cabeza y cuello. ¿Está correcto, doctor? Eso? Sí, muy ¿Y bien. por qué pérdida o aumento de peso? ¿Qué Porque tiene no que- comes. Ah, pero entonces es no comer. Claro, No, es la pero pérdida el o trastorno aumento de peso. deglutorio hace que no seas capaz de ingerir las calorías necesarias por día y se produce una pérdida de peso. Un aumento de peso es un trastorno deglutorio, pero un exceso de deglución, digamos. Claro. ¿Verdad? Generalmente el trastorno deglutorio conlleva una pérdida de peso. Claro. ¿Y es más fácil lo líquido que lo sólido? No, al revés. ¿En serio? Lo sólido es más fácil, no más fácil, es más maleable. Eso. Porque el agua se escurre, el agua se escapa y busca enseguida por dónde meterse. Y como vos tenés que tener toda la musculatura de la boca en perfecta sincronía y con la tonicidad adecuada para impedir que algo vaya donde no tiene que ir. Entonces el agua, si encuentra una debilidad, si encuentra que la lengua está caída, si encuentra un agujero, Sí. si encuentra una deformidad en la boca, se va a meter, porque el agua se escurre. Claro. Entonces el paciente cuando le dicen, me ha pasado muchas veces que dicen, bueno, al paciente dale gelatina. La gelatina va a poder tragar sin problema. La gelatina uno la pone en la boca y se transforma en agua. Sí. Entonces es muy fácil que produzca algún problema. O sea, es más peligroso. Es más peligroso. Claro. ¿Con qué hay que empezar? Con cosas espesas. Puré de papas, puré de zapallo, ¿verdad?
el tipo de comida y proporción no te lo sabría decir porque eso lo hace la nutricionista. Claro, sí. Lo que yo te puedo hablar es de la consistencia de los alimentos. Y se empieza con alimentos que sean semisólidos, pastosos. Sí. De hecho, nosotros utilizamos espesantes, que se utiliza para el yogur, para el jugo de durazno, que ayuda a aumentar la consistencia para que el manejo en la boca sea más fácil. ¿Ya? Perfecto. Un espesante natural es la maicena. Uno puede Claro, usar maicena, el Nestum, ¿verdad? Sí, El Quaker. sí. Para los abuelitos, uno al sollo o algo así, le echa unas cucharaditas de Quaker, queda más pastoso y puede comer sin problema. Ya, perfecto. Bueno, ahora vamos a otro corte. A la vuelta ya nos va a contar el doctor cómo es el tema de la rehabilitación. Se imagina una persona que está la mitad del cuerpo sin poder moverse o tuvo otro tipo de complicación. ¿Cómo se hace? Eso nos va a explicar enseguidita. Bueno, en el corte hice sin reírme el ejercicio. Bueno, ahora queremos que nos comente, doctor, cómo se hace la rehabilitación. Bueno, la rehabilitación es un proceso, primero que nada, progresivo. Sí. Y cuando hay trastornos neurológicos, o sea, cuando es un trastorno mecánico, es algo más rápido. ¿Mecánico a qué me refiero? Cuando es ponele una hernia en alguna vértebra, que se produce una presión sobre el esófago y el esfínter esofágico superior se activa con mayor facilidad porque está irritado, con un tratamiento de posturología, nada que ver conmigo, sino... ¿Qué es la postura? Claro, RPG, que es reeducación postural global, terapia manual ortopédica, ¿verdad? Todo este tipo de ejercicios de columna se soluciona, ¿ya? Ahora, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi protocolo? Sí. Cuando tengo un paciente que tiene un trastorno deglutorio a causa de un trastorno neurológico, que es lo que más veo, ¿verdad? Hago el protocolo respiratorio, el protocolo físico y el protocolo fisiológico. El respiratorio es mejorar la capacidad pulmonar. ¿Eso qué conlleva? Mejorar la fuerza con la que uno respira, mejorar la fuerza con la que uno saca el aire, ¿ya? Y mejorar la tos, que es el principal mecanismo de defensa. La parte física es tonificar los músculos. ¿Por qué? Porque no es natural que una persona, digamos, coma acostada. Claro. Entonces lo ideal es tener una buena postura, tener músculos que sostengan la cabeza, tener un buen control cefálico, un buen control de tronco, que permita que los músculos, como te explicaba, el hueso ioides, puedan tener una fijación adecuada y se produzcan las presiones adecuadas para que haya una deglución segura. Y después, habiendo mejorado la parte pulmonar, habiendo mejorado la parte física, vamos a la parte fisiológica, que es la rehabilitación del mecanismo de la deglución en sí. ¿Cómo se hace eso? Bueno, dándole comida al paciente y tomando maniobras de deglución segura, que son diferentes. Una maniobra de deglución segura, te voy a explicar la más natural que existe. Sí. Cuando uno está comiendo y siente que estás comiendo, masticas y se traba, uno automáticamente hace... Sí. ¿Verdad? Sí. Baja la cabeza, el mentón lo lleva al tórax, digamos, y hace más fuerza. ¿Por qué? Porque esto hace que los músculos se acorten, el hueso ioides tiene más fuerza y los constrictores faringios generan más presión para que el alimento pase. Entonces una de las maniobras es hacerle esta maniobra de fuerza al paciente, que baje la cabeza, que haga fuerza con la frente para generar la fuerza muscular en esos para músculos. Fortalecer esos músculos. Porque acordate que todo es muscular. Claro. Son los músculos los que generan las presiones y las fuerzas para que el alimento se introduzca, ¿verdad? Ahora, si vos tenés un trastorno de la sensibilidad, se trabaja eso. ¿Cómo se hace? Se trabaja en la boca, ¿verdad? Hay un elemento de rehabilitación que se llama el ThermoSteam, que es como un ganchito de metal con una bolita que se coloca en hielo y uno tiene que estimular la pared faríngea, estimular la lengua, estimular los reflejos, para que el paciente tenga capacidad de defenderse si es que tiene algún trastorno. Y al ponerle eso no le da arcada al paciente. Lo ideal es que tenga. Ah, claro. Si no tiene, las tenemos que provocar para estimular el reflejo. Claro. Porque lo natural es
tenerlo. Sí. Si vos no lo tenés, ahí vamos a tener un inconveniente. Claro. ¿Entendés? Entonces, justamente es estimular ese tipo de reflejos para que el paciente tenga la manera de defenderse. Claro. Entonces, son series de ejercicios que llevan un tiempo determinado. Un tiempón debe llevar eso. Depende de la patología. Hay pacientes que tienen una ACV que se recuperan rápido, porque las lesiones no son muy graves. Hay pacientes que no se pueden rehabilitar. Pacientes que tienen ACVs muy extensos o tienen traumatismo cráneoencefálico severos, se va a la vía digestiva o a la vía de alimentación alternativa, ¿ya? Hay pacientes que yo rehabilito que tienen una sonda nasogástrica, que es una sonda de silicona que va hasta el estómago, mientras se hace la rehabilitación, porque se le pasa el alimento por ahí y se hace el ejercicio de rehabilitación. Claro. Si eso falla, tenemos que ir a una gastrotomía, que es una incisión, que hace el gastroenterólogo, que abre un poquitito, mete una manguerita que va hasta el estómago, se fija y se le pasa el alimento por ahí, pero se puede seguir haciendo el entrenamiento de la deglución. Claro. Si nosotros conseguimos mejorar y tener una deglución nuevamente, se retira la gastrotomía. Claro. El paciente puede comer, ¿verdad? Entonces, es eso en pacientes neurológicos. Ahora, en abuelitos, en viejitos, se le enseña al paciente a comer de una manera segura. Las maniobras de deglución segura, se le hacen ejercicios respiratorios y también se le hacen ejercicios físicos, porque el mejoramiento de las capacidades físicas en general aumentan o mejoran la capacidad de deglutir, porque mejora el tono y la fuerza de los músculos. O sea, el mejoramiento es general. Claro. ¿Y las personas que tienen que estar acostadas por algún tipo de enfermedad? Sí. Nadie puede comer acostado horizontal, ¿verdad? Porque ahí sí o sí te atragantas. La mayoría es muy probable que te atragantes. Por eso que siempre, por lo menos... 45 grados es lo ideal. Es lo ideal. En la cama, en los sanatorios, en la casa. Si está un abuelito acostado, les recomiendo que le colguen una almohadita atrás a los 45 grados y ahí le den de comer. Y si el abuelito tiene algún problema, ya tuvo una ACV o algo así, lo ideal es que le acostumbren a mirar hacia su lado sano para poder comer, porque su lado sano tiene más fuerza que su lado enfermo. Entonces, si él mira así, los músculos de ese lado van a actuar de manera más eficaz. ¿Cómo si mira? ¿Que mira qué? Si yo tengo una hemiplegia en mi lado izquierdo, o sea, no funciona, yo le voy a dar de comer al abuelito mirando para allá. A que el abuelito mire para Gire la cabeza para su lado sano. Entonces ahí los músculos van a actuar mejor. Y esa es una manera manera de tener una deglución más segura. Claro. ¿Verdad? Se va a atragantar menos. ¿Verdad? Que esa es una maniobra que ya se le enseña al paciente. Claro. Recuperan, muchos abuelitos que he tratado han recuperado de manera adecuada, eficaz y pueden comer. No se van a comer un plato así de asado, pero pueden alimentarse todos los días. Sí. Que al final es lo que importa. Que al final es eso, ¿verdad? Claro. Es la calidad de vida que queremos que tengan todos. Claro. Y bueno, ya aprendimos que el tema del líquido es más peligroso. Es más peligroso. O sea que al revés de lo que pensábamos, no sé si vos pensabas eso, pero yo pensaba que lo líquido iba a ser mejor. No, porque se mete por cualquier lado y se escurre y si hay algún inconveniente, se va a ir directo a los pulmones. Perfecto. Bueno, tenemos preguntas, ¿verdad? Porque un montón de material, no sé qué vamos a pasar. Resultados del tratamiento de rehabilitación, puede ser el número 4, el número 5, perdón. Sí, vamos. Resultados del tratamiento de rehabilitación. La calidad de vida se incrementa de manera inmediata, ya que la deglución es un proceso vital y social. Las personas deben alimentarse repetidas veces por día y los eventos sociales, desde los más pequeños en reuniones con amigos hasta eventos grandes como casamientos o fiestas de fin de año, son alrededor de una mesa con la familia. Y cuando una persona con este tipo de trastorno tiene la chance de compartir con sus seres queridos, es satisfactorio y de valor incalculable para ellos mismos y la familia. Correcto, ¿verdad? Sí, muy correcto. Bueno, tenemos preguntas de la gente. Se nos acaba el tiempo y por eso que estoy apurando un poquito. Vamos a ver. Alberto de Limpio dice, si un paciente con disfagia tarda en recibir el tratamiento de rehabilitación,
¿Cómo influye eso en los resultados del tratamiento de rehabilitación, evidentemente? Bueno, primero que nada hay que tener en cuenta por qué se produce la disfagia, ¿verdad? Hay gente que tiene trastornos deglutorios durante años, ¿verdad? Y sigue viviendo igual sin ningún inconveniente porque ha aprendido a dominarlos. Ajá. Ahora, existe una regla fundamental en la neurorehabilitación. Cuando el paciente tiene un accidente cerebrovascular o un trastorno del sistema nervioso, el máximo o la máxima rehabilitación se va a lograr en un periodo de 6 meses. Uno tiene 6 meses para lograr la mejor o la mayor cantidad de rehabilitación. Después pasa a una meseta, donde hay rehabilitación, hay nuevos procesos que se ganan, pero no son tan efectivos o el tiempo es mucho mayor en comparación con ese tiempo. O sea, que no hay que perder tiempo. No hay que perder tiempo. La rehabilitación se inicia desde el momento que se produce el accidente. Es como cuando hay terapeutas que son respiratorios, que trabajan en las terapias intensivas, que tienen mucho que ver con lo que yo hago, porque yo tengo un entrenamiento en respiratorio. No soy especialista en respiración, pero manejo un poco, ¿ya? Y cuando se habla del destete o la retirada del tubo orotraqueal, cuando existe una ventilación mecánica, uno tiene un periodo de 72 horas para evaluar la deglución, porque el hecho de haber tenido un tubo que presiona las vías aéreas, que presiona las cuerdas vocales, se produce una disminución de la sensibilidad y es muy probable que ese paciente vaya a una neumonía. Entonces, ahí nosotros ya podemos empezar a trabajar, trabajando primero la parte respiratoria, mejorando la tos, el pulmón, digamos, y por sobre todo, y que no se me olvide, es la higiene bucal. Porque muchas veces los pacientes están internados mucho tiempo, nadie le limpia la boca, ¿verdad? Se producen placas bacterianas, y esto lo hablaba el otro día con una odontóloga que me regaló un aparato que tienen los odontólogos ahora para limpiar la lengua. ¿Por qué? Porque la calidad de lo que hay en la boca es lo que puede determinar si va a una infección pulmonar o no. Porque si tú tienes limpia la boca y te estás broncoaspirando, pero tu saliva no está infectada, es menos problema. Es menos problema. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, si se demora en tener ¿cuánto tiempo se demora? Mientras más se demora en recibir el tratamiento, más se va a demorar en rehabilitarse. Claro. Pero los 6 primeros meses apenas son fundamentales. Sí. Perfecto. Otra consulta, vamos a ver, por favor. Mabel de Encarnación dice: a mi hijo de 8 años le diagnosticaron deglución atípica. Me dijeron que está muy afectado tanto en los dientes como en el habla. ¿Eso tiene solución? Tiene solución. Justamente en las cosas de la vida, ¿verdad? Tengo una paciente, la señora Gloria, no me acuerdo bien el apellido, que es docente en la Universidad Nacional y ella es odontóloga. Y ella hace odontopediatría. Y justamente estábamos discutiendo este caso y estábamos viendo la posibilidad de que ella me pase pacientes que ella está tratando. Porque la deglución atípica en niños se debe más que nada a trastornos de la arcada dentaria o deformidad del paladar. Ajá. O sea, él no tiene bien formado la boquita, no cierra bien adelante los dientecitos, se le escapa alimento, se le va para un costado, el bebé protruye la lengua, ¿verdad? Entonces se puede hacer una mezcla de un tratamiento de endodoncia, creo que es el término, no lo manejo muy bien, prótesis para mejorar esa anatomía, y entrenamiento fisiológico, que es lo que podríamos hacer nosotros para enseñarle a masticar y manejar el alimento en la boca. Entonces, no he leído bibliografía actualmente que me pueda dar una referencia así tajante, pero creo que una mezcla entre odontología y fisioterapia puede dar buenos resultados. Bueno. Entonces, para Mabel, ¿tiene solución? Sí, tiene solución, pero tiene que venir a verme a Physiomed Center. Ahí está, la solución. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte. A la vuelta estamos en la parte final del programa. Bien, parte final de nuestro programa con nuestro invitado, que de verdad aprendimos muchísimo, hablé mucho también y se acabó el programa. Licenciado, muchísimas gracias por su presencia y por todo lo que nos estuviste enseñando. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por el espacio, por la oportunidad de difundir nuestro trabajo.
por la oportunidad de difundir nuestro lugar de trabajo, que es Fisiomed Center, que lo tengo que recalcar. Y estamos abiertos a cualquier inquietud, cualquier otra cosa que quieran consultar. Si quieren que volvamos a hablar de otros temas, porque la fisioterapia es un mundo grande y que está en mucho auge actualmente. Así mismo, y así aprendemos todos. Muchísimas gracias, lo esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa. No te olvides lo que te digo siempre: naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, que pases bien. La revista El Doctor en Casa presentó su programa El Doctor en Casa TV, con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza. McDonald's, me encanta. Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto. Fue una realización de Alicante.